Amén. Entonces, qué bueno, hermanos, que vamos a tener estos eventos que vienen. Ojalá que este jueves tengamos esto lleno de mujeres, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, yo no tengo que preguntarles que si ustedes aman a la gente? Yo sé que ustedes sí los aman. Vayamos un pasito más allá. Hermanos, amémoslos con amor en acción, traigámoslos. El amor más grande que nosotros le podemos manifestar a una persona es acercarlo a Cristo, que conozcan al Señor. Una persona, un hombre o una mujer que lucha para que un familiar, como la hermana que pasó ahora aquí para orar por su cuñado, para que, porque está internado, tiene hepatitis y que ella dice, quiero que conozca al Señor. Ven, hermanos, wow, porque al final de cuentas, lo más importante que toda persona puede tener es conocer a Cristo, que conozcamos a Cristo como nuestra vida, como nuestro Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, si van a tomar nota, el tema de hoy se llama total dependencia de la verdad. Total dependencia de la verdad. Uso el término verdad porque hemos venido con una serie hablando de la verdad. Ya con hoy es el tercer fin de semana que hablamos de la verdad. Hablamos de Cristo, la verdad que está presente. El domingo pasado hablamos de Cristo, la verdad que nos liberta. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de la total dependencia de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hermanos, cuando estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de palabras que decimos. La verdad no son palabras verdaderas que se dicen solamente. La verdad es alguien. La verdad es Cristo. Entonces, cuando yo estoy diciendo total dependencia de la verdad, es exactamente igual que decir total dependencia de Cristo. Uno puede vivir en una dependencia o podemos vivir en una independencia. Tenemos que decidir vivir en una dependencia porque en la independencia hemos vivido toda la vida, hermanos, nosotros. Por lo menos gran parte de la vida el hombre la ha vivido en una independencia de Dios. Y la dependencia, hermanos, es una decisión que nosotros tomamos realmente en nuestro corazón. Yo creo que la vida, hermanos, o la felicidad verdadera, el verdadero gozo, solo se encuentra en la dependencia o en la comunión con el Señor. Al final de cuentas, hermanos, lo que todos queremos es ser felices, ¿sí o no? Todos queremos la felicidad. Todo lo que el hombre hace, hermanos, lo hace buscando ser feliz. Todo, hermanos, todo. Aunque sea pecado feo, aunque sea horrible lo que está haciendo, la mayoría o todos lo están haciendo, lo que están intentando es llenar un vacío, una carencia, una necesidad de sentirse satisfechos, de sentirse felices, de sentirse gozosos. Y ese es el fin. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos felices, que estemos gozosos, hermanos. Lo que pasa es que si nosotros estamos separados, independientes de Él, puede ser que experimentemos en algunos momentos algún placer, pero que al final traerá dolor y traerá sufrimiento. Y sentir placer, hermanos, no es ser feliz. El placer es pasajero, momentáneo. Pero el gozo que viene de Dios, por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza o nuestra fortaleza. Cuando hablamos del gozo del Señor, no estamos hablando como de algo que sale, sino como el mismo Señor, el gozo. O sea, yo no sé usted cómo se imagina a Dios. ¿Cuántos de ustedes se imaginan a Dios enojado? ¿O se imaginan que el Señor es un Dios lleno de gozo?
Él es un Dios o el Dios único y que está lleno de gozo. Y entonces ese mismo gozo de Él nos es transferido a nosotros cuando nosotros comenzamos a vivir en una dependencia de Él. Yo no sé si usted es feliz. Hoy me acordaba de mi niñez, pero de la segunda niñez. Todos los hijos de Dios hemos tenido una segunda niñez. La primera niñez también fue más o menos bonita hasta que perdimos la inocencia. Aquella primera niñez cuando nacimos de nuestros padres biológicos. Entonces yo tengo recuerdos bonitos de esa niñez. Éramos felices sin juguetes, por lo menos nosotros en el campo. Éramos felices sin teléfono. Éramos felices sin estrenos para Navidad. Éramos felices sin zapatos. Yo los primeros zapatos me los puse como a los 10 años. Éramos felices sin conocer el mundo, sin conocer lugares. La primera vez que vine a San José yo tenía como 10 años también. No conocía. Andar en bus era una experiencia extraordinaria. Pero perdimos esa felicidad cuando comenzamos, hermanos, a buscar donde no teníamos que buscar ser felices, porque ya lo éramos. Y luego vino la segunda niñez, cuando nacimos de nuevo. No sé si usted se acuerda cuando usted nació de nuevo. Aquel día que Cristo vino a tu corazón. Si Cristo no ha venido a tu corazón y usted me dice, yo no entiendo de lo que usted me está hablando, entonces hoy es el día para que usted le abra su corazón a Cristo, para que usted le diga, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Y hoy en la mañana estaba pensando en esa segunda niñez. Qué maravilloso era. También, hermanos, porque la felicidad era nuestro Dios. Yo siempre he dicho que la felicidad de los niños son los padres. Lo que pasa es que los padres nos hemos despreocupado de entender y de ser esa felicidad del niño, y comenzamos a llenarle, hermanos, de juguetes y de cosas como para que no nos moleste, podríamos decir. Y la segunda niñez de nosotros en Cristo, no éramos muy felices. Por lo menos yo fui muy feliz. Tampoco hablábamos de dinero. No, el dinero no era la felicidad de nosotros. El tener cosas no era la felicidad. ¿Sabe qué era la felicidad? Él, el Señor, nuestra comunión, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Y me acordé de que el Señor dijo, si no os volvéis como niños. Y hoy lloré mucho en la mañana porque yo dije, sí, Señor, yo quiero volver a ser un niño. Los niños tienen ciertas características muy lindas. Y una de ellas es que ellos son dependientes. Cuando uno es niño, uno depende de Dios nada más. En esta segunda niñez, Dios es nuestro todo, nuestra comida, nuestra bebida, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad. También el niño, hermano, es otra característica, es que él es sumamente manso. Sí, manso. A él está listo a obedecer. Quizás son cosas que vamos a tener que comenzar a volver. Nos hicieron daño, hermanos, algunas enseñanzas que hemos escuchado sin culpar a nadie, sin echarle la culpa a nadie. Algunas enseñanzas nos enseñaron, hermanos, que la felicidad dependía, o pensamos, hermanos, que la felicidad y el gozo y la victoria en esta vida consiste en tener la mejor doctrina. Y entonces entresacamos doctrina de acá, doctrina de allá, un punto de acá, otro punto de allá, otro punto de acá, otro punto de acá. Y pensamos, hermanos, que tener la sana doctrina, esa es la felicidad. Y yo no es que estoy en contra, pero hermano amado,
el que tiene a Cristo, el que vive a Cristo, el que lo tiene a Él como su todo, hermano, ese tiene la sana doctrina, la mejor doctrina. Él no necesita conocer otra cosa. De hecho, Jesús nunca nos habló de conocer doctrinas. Él nos habló de que la vida eterna consistía en conocerlo a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esa palabra conocer está muy relacionada con dependencia, está muy relacionada con comunión. Dice la Biblia que la gente se reunía en la primera iglesia de los primeros siglos para partir el pan y tenían comunión. Comían el pan. La comunión o la dependencia consiste en comer, hermanos, en lo que a mí me llena. Cuando niño, en mi primer nacimiento, ¿sabe qué me llenaba a mí? Mi papá y mi mamá. Ellos eran mi llenura. En el segundo nacimiento, en los primeros años, ¿saben qué me llenaba? El Señor. Él era mi llenura. Pero lo cambiamos. Y entonces hoy quiero hablar un ratito más sobre esta total dependencia. Entendiendo, hermanos, espero que usted me entienda, o que usted esté buscando ser feliz. Que usted diga: lo que yo quiero es ser feliz. Ser feliz con esposo o sin esposo. Con esposo, los que la tienen, las que ya tienen esposo, usted puede ser feliz, no con tu esposo, sino teniendo esposo. La felicidad no está en tu esposo, pero tampoco hay que dejarlo. No lo deje. Si ya está casada, no lo deje. Los maridos igual, los hombres. Usted puede ser feliz teniendo esposa. La felicidad no es tu esposa, pero si estás casado, puedes ser feliz teniendo esposa, pero la felicidad no es la esposa, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos hemos desviado en el camino, hermanos, buscando la felicidad en donde no la tenemos que buscar. Y ahí es donde viene el lloro y el crujir de dientes: matrimonios separados, familias desamparadas, asesinatos, crímenes, desviaciones, etcétera. Un montón de cosas, hermanos, que tiene la humanidad. Porque no hemos entendido que la felicidad nuestra está en nuestro Padre, en nuestro papá. Ustedes no han visto, hermanos, los que son papás, los que son padres, cómo se ponen los niños chiquititos cuando usted llega. Brincan, ¿verdad? Se emocionan en la cuna. Y si están un poquito más grandes, 2 años, 3 años, y oyen que usted viene, salen en carrera: viene papi, viene mami. Ven, porque la felicidad de ellos es el papá o la mamá. Así también éramos recién casados, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a abrir la Biblia al libro de San Juan, capítulo 14. Cuando yo hablo de la verdad, les repito, estoy hablando de alguien. Estoy hablando de la persona. Total dependencia de la verdad. Y esa verdad, oiga, ¿quién es la verdad? San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, no un camino, no una opción, no una alternativa. La única, el único camino, la única alternativa. No hay más, pero no hacen falta tampoco. Yo soy el camino. ¿Y qué más? Y la verdad. Ven que la verdad, hermanos, no es solamente palabras que decimos, sino que la verdad es Él. Y entonces, cuando estamos hablando de dependencia de la verdad, estamos hablando de Él, de Cristo, la verdad. La verdad. Cristo es la verdad. En la Biblia nos encontramos, hermanos, muchos, que digo yo, metáforas o ejemplos, hermanos, que realmente están hablando de Cristo, pero que se usan otras palabras, como por ejemplo gracia.
Cuando hablamos de la gracia, no hablamos, hermanos, de una doctrina. Estamos hablando de alguien. Nosotros debemos enfocarnos es en Cristo y no en doctrinas. Y no es que no crea que hay enseñanzas incorrectas, pero el que tiene a Cristo tiene la sana doctrina. Una sana doctrina teológica la encontramos escudriñando la Biblia, leyendo, y por eso es que la sacan de aquí, la sacan de allá, sacan un versículo por acá, sacan otro por allá, sacan este punto por acá, sacan el otro por allá, y formamos nuestra doctrina, la doctrina que algunos dicen que es la sana. Cuando las personas se fundamentan la vida en pensar que esto consiste en una sana doctrina, nos convertimos en legalistas, hermanos. Si alguien no tiene esa doctrina, entonces ese no es. Y qué feo que es eso, porque nosotros deberíamos de estar unidos y de conocernos en alguien, en Cristo, que nos conozcamos en Él, que estemos en Él, en Cristo. Y entonces cuando nos vemos todos en Cristo, si yo a usted lo veo en Cristo, saben, hermanos, que una de mis oraciones al Señor es: Señor, yo quiero que me muestres dónde estás tú. Y entonces uno oye a muchas personas, hermanos, hablando, uno dice: uy, sí, ahí yo puedo percibir a Cristo. Pero a veces uno no percibe a Cristo en alguien, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, a verlo a Él donde Él está. Que usted, hermana, pueda ver a Cristo en tu marido. Y si no está en tu marido, hermana, ore y dígale: Señor, yo quiero que mi esposo te abra el corazón y que te conozca. Y viceversa. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos conocemos en Cristo, no vamos a tener conflictos, no nos vamos a agarrar con nadie, no vamos a menospreciar a nadie, no vamos a condenar a nadie, no vamos a señalar a nadie, porque somos de los mismos. Pero cuando nosotros basamos nuestra vida en creencias, en doctrinas, y entonces, hermanos, ahí sí que hay pleitos y contiendas. Por eso hay 40,000 iglesias: la católica, la evangélica, la mormona, la adventista, y todos reclaman tener una sana doctrina, la mejor doctrina. Y si usted no es mormón, hermano, está fuera. Y si usted no es católico, usted es un hermano separado. Ven. Y ya nos menosprecian a nosotros, los hermanos separados. Por dicha que sí somos separados, hermanos, pero no de una iglesia. Nosotros no nos separamos de ninguna iglesia. Nosotros estamos separados, digo yo, como hijos de Dios, pero del mundo, del pecado. ¿Entendemos? Ok. Entonces, hermanos, la verdad, ¿quién es? Cristo. Cristo es la verdad. La palabra dependencia, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 10. Dice: porque todos los que dependen, ¿cómo se llama el tema? Dependencia. Entonces hay personas dependiendo, como dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué terrible, hermanos, es cuando nosotros no entendemos que la salvación, hermanos, no depende de las cosas que nosotros hacemos, sino que más bien depende de Él, del Señor. Si yo le preguntara a ustedes, o hacemos una encuesta, hermanos, en la calle, y le preguntáramos a las personas: ¿cómo es que una persona se salva? ¿Cómo es que alguien se salva? ¿Cómo es que una persona va a ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Tal vez la pregunta más concreta. Si yo les pregunto a usted, hermano, ¿qué tenemos que hacer para ir al cielo?
Posiblemente la respuesta de la mayoría de personas va a ser guardar los mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos para poder un día ir al cielo. Pero esa no es la verdad, hermanos. Aquí el apóstol dice que todos los que dependen de las obras de la ley, realmente lo que él está diciendo es, todos los que dependen, todos los que creen que obedeciendo la ley es como vamos a ser salvos, dice, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no hay un solo hombre en la tierra que pueda obedecer los mandamientos, que pueda, hermanos, por sí mismo, en su fuerza, en su poder, en su voluntad, guardar los mandamientos. Por eso es que él dice, todos los que dependen de la ley, todos los que dependen de su esfuerzo, de su deseo y fuerza, porque nos encontramos los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, etcétera. Son 10, ¿verdad? Y nos encontramos, sí, yo quiero guardarlo, yo los voy a guardar, yo no voy, hermano. Pero en el momento en que usted los quebranta, o cualquier ser humano que está en su propia fuerza tratando de guardar los mandamientos, dependiendo, ahí no está dependiendo él de Dios, él está dependiendo de sí mismo, de lo que él pueda hacer, escuchando órdenes de una ley. Y él en su fuerza tratando de obedecerla. Y cuando no lo obedece, automáticamente esa persona está bajo maldición. No lo digo yo. Tenemos demasiada gente en el mundo que está bajo maldición. Véanlo bien, ahí dice, ¿verdad, hermanos? No me miren a mí y me señalan. Yo no dije eso. Yo no fui el que lo dije. Eso lo escribió un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Que todos los que dependen de las obras de la ley. Entonces, ¿de qué estaremos nosotros dependiendo? Yo ayer entendí esto. Y digo yo, wow, qué miedo. Qué miedo me agarró. Porque yo entendí, hermanos, que yo tengo que caer. Así como el niño que se duerme en cualquier parte, todos nosotros nos ha tocado cargar a nuestro hijo que se durmió. Andábamos en algún lugar y se nos durmió. Y él se durmió. Él no está pensando, y si me dejan botado acá, nada, él no piensa nada de eso. Y nosotros somos los que tenemos que ver qué hacemos, cómo lo cargamos, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar botado. Si no, imagínense, a todos nosotros nos hubieran dejado botados, hermano, porque todos nosotros nos dormimos en la niñez, hermano, y papá o mamá nos tuvieron que cargar. Y entonces, cuando yo estoy hablando de dependencia, estoy hablando de esto. Y yo me asusté y digo yo, Señor, tengo que descansar completamente en ti. No tengo, pero Señor, no es peligroso que caigamos en una pasividad. Porque la tendencia de nosotros, hermanos, es hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo debo hacer algo. Y posiblemente usted está tratando de hacer algo, luchando por ser agradable a Dios. Pero realmente lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es a descansar o a depender totalmente de Dios. Aquí mismo, hermanos, en este mismo capítulo, el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa que Cristo nos haya redimido de la maldición de la ley? Cuando nosotros quedamos malditos, cuando el ser humano queda maldito. Suena feo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero usted lo leyó. El hombre queda maldito cuando lucha en sus fuerzas por agradar a Dios, por ser santo, por ser puro, por ser recto, por ser bueno, por ser agradable a Dios. Y cuando el hombre, hermano, lucha por eso y no puede, ese hombre queda bajo maldición. La misma ley lo condena.
La misma ley que él trata de obedecer, la misma ley que él trata de cumplir, lo maldice y le dice: no cumpliste, usted queda bajo maldición. O sea, usted queda fuera, usted no es parte de Dios, usted no pertenece a Dios. Y entonces dice aquí, hermanos, que Cristo nos redime de esta maldición. Cuando Él en la cruz le pone un fin a la ley. Cuando Él en la cruz la termina. Por eso la Biblia dice que Él es el fin de la ley. Y lo que está diciendo es que ya no es por la ley, que ya no es por lo que yo haga, sino que ahora yo y usted y yo tenemos que descansar en Cristo. Y a eso es lo que le llamamos dependencia total de Cristo, de la verdad. Descansamos en Él, vivimos en Él y su vida se nos transmite, su naturaleza se nos transmite. Y entonces lo que nosotros debemos entender hoy, yo durante un tiempo pensé que esto se trataba de entendimiento. No podemos obviar el entendimiento, pero al entendimiento le tenemos que añadir experiencia, o sea, el experimentar. Hoy muchas personas creen que esto se trata de entender, que con entender tengo entendimiento, entiendo la escritura, entiendo el nuevo pacto, entiendo esto, entiendo lo otro. Eso es importante, pero ahí no se puede quedar usted, hermano. Uy, sí, ya entendí el nuevo pacto. Tal vez hoy usted mismo ahora se le iluminaron, se le encendieron luces y usted dice: uy, ya entendí lo que es el estar tratando de agradar a Dios por la obediencia mía, por el esfuerzo mío. Ok, pero esa parte, hermano, eso es importante, pero de ahí tenemos que pasar a la experiencia. Cuando yo hablo de la experiencia, estoy hablando de experimentar. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no estamos, hermanos, obligados. Ya no tenemos la obligación de guardar la ley para ser agradables a Dios y para experimentar la bendición de Dios, porque nadie lo puede hacer. Por eso fue que Cristo vino, hermanos, para redimirnos de esa maldición, como diciéndonos: hijos, déjenme en este asunto a mí, vengan a mí, estén en mí, permanezcan en mí, y entonces cuando están en mí, ustedes serán bendecidos. Cuando estamos, hermanos, dependiendo de la ley, vamos a quedar bajo maldición. Todos los que quieren agradar a Dios por medio de la ley, por las obras de la ley, están bajo maldición. Por eso no hay un cambio en su vida. Por eso su vida no es, por eso ellos no son felices. Por eso ellos no están gozosos. A pesar de lo que esté pasando, hermano, el gozo no es el resultado de cosas que tengamos. El gozo es el resultado de la dependencia completa y total a Cristo. Y esa dependencia tiene que ver, hermanos, con comer. Que Dios nos ayude para entenderlo hoy. Entonces, hermano, verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ven, hermanos, eso fue lo que pasó en la cruz. Nos redimieron de una maldición, hermanos. Nos redimieron de la maldición de querer ser buenos, de querer ser agradables. Y entonces la mayoría de hombres y mujeres, todos hemos luchado por ser buenos, y cuando el hombre no lo logra, se desilusiona, se frustra, hermano. El enemigo lo engaña y comienza el hombre, hermano, a buscar la felicidad en algo más fácil. Porque, hermano, es imposible encontrarla en la ley, en el obedecer la ley de Dios. Que Dios nos ayude, porque yo sé que muchos de ustedes, hermanos, están preocupados cuando yo les digo obedecer la ley de Dios. La ley de Dios es Cristo, hermanos. En Él está todo. Y en el estar unidos a Él, pegados a Él, dependiendo de Él, entonces ahí es donde está
la dicha, el gozo, la felicidad. Vamos a ver, hermanos, vaya conmigo, o más bien, el significado, hermanos, de esta palabra dependencia en nuestro idioma español. Dependencia significa sujeción, subordinación. En nuestro idioma español, en nuestro diccionario de la lengua española, dependencia es estar sujeto, o sea, estar como un tipo de sujeción, hermanos, no mental, no, sí mental, sino un tipo de sujeción como una rama está sujeta al árbol. La rama de un árbol está sujeta al árbol. ¿Qué tiene que hacer esa rama para dar fruto? Solo una cosa, nada más, hermanos. Seguir unida al árbol, nada más. Mantenerse pegada al árbol. Imagínense esa rama que dijera, la verdad es que yo no necesito del árbol. Yo me voy a apartar de este árbol. Yo voy a hacer mi propia vida. Todos nosotros hemos visto una rama arrancada de un árbol. ¿Qué le pasa a esa rama, hermanos, cuando se arranca del árbol? Se seca, ¿verdad? Se mantiene un día, 2 días, ahí poco verde, pero cada día que pasa se va secando y se va marchitando y se va marchitando y se va marchitando, hasta que termina secándose. Y lo último que les puede suceder a esa rama es que la echen al fuego, que la usen para leña. ¿No se le parece a la vida, hermanos? ¿No se le parece? Como el hombre, hermano, nosotros comenzamos bien, por eso les hablé de los 2 ejemplos de las 2 niñeces. ¿No le parece, hermano, qué bonita la niñez? No porque no trabajábamos, sino, hermanos, porque éramos amados y nos cuidaban por amor. Qué bonita la niñez espiritual, la primera, cuando nacimos de nuevo, cuando no nos preocupaba nada. ¿Sabían ustedes, hermanos, que a Jesucristo le daban ofrenda a la gente y que Jesucristo nunca tomó un 5 de esos para echárselo a la bolsa? Por eso es que Judas era el tesorero. Y entonces, cuanta plata entraba, toda la tomaba Judas. Obviamente, hacían los gastos que había que hacer con ese dinero, o daban ofrendas de vez en cuando, pero un montón de eso se la robaba Judas. Por eso fue que cuando Judas se dio cuenta que Jesús, hermano, ya iba a ir a la cruz, dijo, ya se me terminó la gallinita de los huevos de oro, ahora lo último que voy a hacer es venderlo para sacar lo último de él, y lo vendió en 30 monedas de plata, parecido a algunos predicadores de hoy en día, hermanos, que tienen a Jesús como negocio. Pero Jesús no usaba dinero en sus manos. ¿Saben por qué? Porque Él no dependía del dinero. Él dependía del Padre. El día que Jesús, hermano, comenzara a preguntar, Judas, ¿cuánta plata hay? ¿Cuánto tenemos, Judas? Ay, Señor, la caja está vacía, Señor, como un denario lo que hay. Uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Con qué vamos a comer hoy? Porque ellos se iban de gira. Y entonces, hermanos, había que ver qué se hacía. A veces compraban la comida. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la samaritana? Que mandó a los discípulos a la ciudad a comprar comida y él se quedó ahí, y ahí fue donde se encontró con la samaritana. Mientras ellos andaban comprando comida, lean con cuidado el capítulo 4 de San Juan y verá que ellos andaban comprando comida. Jesús, hermano, no dependía del dinero. Jesús no dependía de nadie. Jesús dependía de su Padre. Jesús era totalmente dependiente, subordinado, completamente sujeto, unido. De hecho, Él decía, el Padre y yo uno somos. De eso es que se trata la comunión, de eso es que se trata el tema, de eso es que se trata la dependencia. En que nosotros realmente, hermano, no solamente porque lo decimos, sino en la experiencia seamos uno con Él. En una dependencia total de Él. Y entonces aquí, hermanos, en 2 Corintios nos encontramos a un hombre que vivía así, era feliz. Y yo cuando vi esto, hermano,
un hombre gozoso, a pesar de lo que vamos a leer, digo yo, wow, sí, esto es. Vean lo que dice el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 1. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cuando está hablando acá de la gracia, está hablando de Cristo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ojo, pongan cuidado, hermanos. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ese es el relato de la vida de Pablo. Él está hablando de él. Luego dice el versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Pablo sabía lo que era que uno lo honraran y que otro lo deshonraran. Por mala fama y por buena fama. Él, hermanos, él para muchos tenía una buena fama y para otro montón tenía una mala fama. Era un hombre malo. Mala fama es ser malo. Su vida era así. Para algunos, wow, Pablo, tremendo hombre de Dios. Como nosotros, como ahora yo le estaba diciéndole de este hermano Henderson que va a estar con nosotros. Para mí, tremendo. El que venga no se va a arrepentir. Buena fama. Para mí, yo estoy, hermanos, honrándolo a él. Pero para otros, no. Mala fama. Y así era Pablo. Y posiblemente así nos va a tocar a todos nosotros. Y seguramente así han hablado mal de nosotros, de la comunidad del Rey, de los pastores de acá. Algunos dirán, sí, hermanos, ahí enseñan bien, qué buena palabra, qué buena enseñanza. Y hay otros que dicen, no, hermano, sálgase de ahí. A lo mejor usted lo ha escuchado eso en la calle. Y entonces podría uno, hermanos, entristecerse y cambiar de rumbo, cambiar, hermanos, de comenzar a tratar de enseñar para agradar a las personas. Pero no, el que depende de Dios, depende de Dios. Amén. Dice verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. ¿Cómo tenían a Pablo? Como un engañador, hermanos. Para muchos Pablo los estaba engañando, ¿sí? Porque ya Pablo dice, ya no tienen que depender de la ley, ahora tienen que aprender a depender de Cristo. Él es nuestra vida, Él es nuestra salud, Él es nuestro poder, Él es nuestra victoria. Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿saben qué me duele a mí, me molesta? Cuando yo escucho a alguien que dice que Cristo es suficiente y a la hora de la llegada, hermano, están llenándose de otras cosas y pelean por otras cosas. Y entonces, ¿dónde está la confesión que hacemos? Si usted a mí me pregunta, ¿es suficiente Cristo para usted? Sí. Si le preguntamos a la rama que está pegada al árbol, ¿es suficiente ese árbol para ti? La rama va a decir, sí, me alimento de él, recibo la fuerza de él, y gracias a que estoy pegada a él, llevo fruto y fruto en abundancia. ¿Es suficiente Cristo, hermanos? ¿O necesitamos un puntalito por ahí? ¿Es suficiente el Señor? Yo no sé para usted, para mí sí. Entonces para Pablo, hermanos, Cristo era suficiente. Y entonces algunos decían, es un engañador, los está engañando. Mira, dice versículo el 9, dice, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, ¿más qué? ¿Más siempre qué? ¿Cómo era la vida de Pablo? ¿Más siempre cómo? No a veces, no de vez en cuando,
no ciertos días, dice, no, mas siempre gozosos. Cuando yo vi eso, digo, wow, ¿cómo puede ser que este hombre rechazado, murmurado, que este hombre azotado, maltratado, a veces con comida, a veces sin comida, y diga siempre gozoso? Digo, ahí está. Ahí está. Eso es lo que nosotros, hermanos, deberíamos de anhelar. ¿Y cómo puedo estar siempre gozoso? Decimos que Cristo es suficiente. Esa es una palabra muy global, muy general. Y no nos ayuda mucho. Porque, hermanos, entendemos que así es. Pero ese entendimiento no nos ayuda mucho. Sí es importante. Pero ese, hermanos, una vez entendemos eso, que Cristo es suficiente, ahora, ¿cómo yo puedo experimentar esa suficiencia en mí? Para poder decir como Pablo, por buena fama, por mala fama, azotado, con hambre, con frío, en ayunas a veces sin poder dormir, vituperado por todos, por un montón, rechazado por otros, etcétera. Dice, pero siempre gozoso. ¿Verdad que esa no es nuestra vida, hermanos? ¿Verdad que esa no es nuestra realidad? ¿Sabe por qué es, hermanos? Porque no somos 100% dependientes del Señor. Como la rama del árbol, como el pámpano del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso no quiere decir que el hombre no intente hacer algo. Cuando el Señor dice nada podéis hacer, se está refiriendo a no pueden ustedes disfrutar nada al margen mío. Separados de mí, ustedes se morirán. Separados de mí, ustedes se secarán. Separados de mí, ustedes terminarán en el infierno. Apóstol, ¿está predicando condenación? No, no estoy predicando condenación. Estoy diciendo que separados de Él, nada podemos hacer. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si estamos separados de Él, el fin de ese hombre o mujer separada de Él, que no depende de Él, que no vive de Él, hermano, será una vida obstinada como lo que estamos viendo hoy en el mundo y aún en la misma iglesia. Versículo 10, 9. El 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una persona pobre enriquece a otros? Hay una riqueza mayor que el dinero, hermanos. Hay una riqueza mayor que el dinero. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren tener plata? Yo creo que todos. Qué tensión cuando hay que pagar y no hay plata. ¿Usted cree que Jesús pasaba por eso o que el apóstol Pablo, hermanos, pasaba por eso? No. Nosotros, sí. Qué tensión, qué presión. El viernes, antier creo que le dije a Alex, no voy a volver a mandarle invitación a nadie. Si ustedes, hermanos, vieron, no mandé a nadie esta semana. No le mandé invitación a nadie. Ni lo voy a volver a hacer. No voy a volver a mandarle un mensaje y decirle, hermano, esta semana hay 2 cultos, congréguese, mi hermano. No lo vuelvo a hacer más, ya no lo quiero hacer más. Y qué dicha, me siento feliz porque veo un montón de hermanos que yo hacía días no los veía. ¿Lo ve, Alex? ¿Verdad que hay hermanos? Y yo no los veía. Y les llegaba la invitación, seguro más bien se enojaban. ¿Pero en qué estamos confiando? ¿Qué piensa Gerardo Marín? ¿Qué es usted? ¿Qué es por usted? ¿Qué es usted? ¿Que de usted depende que la iglesia se llene? No, Gerardo Marín, no y no. Es del Señor.
¿De qué depende, hermano, que podamos salir adelante en nuestros problemas financieros? Hermano, ¿de nuestro esfuerzo solamente o de la provisión divina? Hermano, de la provisión que viene de Dios. Descansemos en Dios, dependamos del Señor. Y entonces, como dijo Pablo, como pobre, pero enriqueciendo a otros. Eso es lo que estoy haciendo hoy, enriqueciéndolo a usted. Ojalá que usted deje de preocuparse. Yo no le estoy diciendo que deje de trabajar, no. Pero nada se gana con, Jesús lo dijo, ¿qué gana el hombre, hermano? Por más que quiera este hombre medir tanto, dice, por más que se afane, no va a medir más de lo que ya mide. Dijo más Pablo, dice, versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No voy a explicar eso, hermano. Yo quiero que veamos de una manera rápida, hermanos, el resultado cuando no dependemos o estamos en una total comunión con el Señor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado, hermanos? Bueno, ya vimos un pasaje en Gálatas, ¿verdad? Que el hombre que no depende, hermanos, del Señor, ese hombre va a estar bajo maldición. Ese hombre o esa mujer va a vivir bajo una maldición toda su vida, oprimido, cansado, y nunca tendrá hermano, nunca tendrá el verdadero cambio que necesita o que anhela. Ese es el primer resultado de una persona que no está dependiendo de Dios. Está, hermanos, bajo una constante maldición. Lo segundo, nunca seremos libres. O sea, nunca vamos a cambiar. Cuando el hombre no depende de Dios, ese hombre nunca será libre. Esa persona nunca cambiará. Veamos, hermanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow. Podemos detener la verdad. Podemos ser injustos contra la verdad. Y la verdad, repito, hermanos, por favor, comunidad del Rey, estamos hablando de Cristo. Y entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra todo, como dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que están, hermanos, frenando la operación de Cristo. Que están enseñándole a la gente a ser buenos, santos, rectos, puros, en el esfuerzo de ellos mismos. Y están negando la obra de la verdad. Escuchen las dos enseñanzas de la semana pasada, hermanos. La de la semana pasada y de la otra. La semana pasada hablamos de que la verdad nos liberta. La verdad nos liberta. Pero hay muchos que están deteniendo con injusticia la verdad. Hay muchas maneras en que nosotros podemos detener, hermanos, injustamente la obra de Cristo en el corazón de la gente. Un papá puede, hermanos, oponerse a esta obra de la verdad diciéndole a su hijo: no lo dejo ir a la iglesia. Usted tiene que estudiar primero, y si le queda tiempo vaya a la iglesia. Ponen como primero en su vida el estudio, y no estamos diciendo que el estudio no sea importante, pero no es primero el estudio académico, sino lo primero debe ser conocer al Señor. Y el congregarnos es parte sumamente importante, hermano. Más importante
que cualquier otra cosa. Ir a una universidad, ir a un colegio, ir a una escuela, ir a un trabajo es importante, pero no más importante que congregarnos en una iglesia donde Cristo es prioridad, donde creemos que Cristo es suficiente. ¿Es suficiente Cristo? Yo quiero que si usted cree que Cristo es suficiente, usted dé un grito de victoria, de júbilo y un aplauso. Vamos, délo. Un grito de júbilo, un aplauso al Señor. Cristo es suficiente. Y entonces la ira de Dios se ha manifestado sobre esta humanidad, que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cómo sabemos, hermanos, cuando la ira de Dios ha caído, hermano? Yo sé que a muchas personas no les gusta que hablemos de la ira de Dios, pero esta ira de Dios no vino porque Él es un Dios iracundo, sino porque, hermano, Él en su amor, en su deseo, nos envía la verdad que es Cristo para transformarnos, salvarnos y hacernos gente diferente. Y los hombres se han puesto a detenerla, anteponiendo cosas antes que Cristo. Tiene razón, yo lo haría también. Versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hermano, eso ha pasado con la misma iglesia. Con muchos de nosotros le conocimos a Dios, pero nunca entendimos, hermanos, que conocerlo era para vivir para Él. Cuando le conocimos en nuestra segunda niñez, cuando nacimos de nuevo, usted era feliz porque usted dependía del Señor. Pero hubieron injustos deteniendo la verdad. Dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, jupón, corazón, rebelde corazón, se llenó de tinieblas, fue entenebrecido, y se dejó, hermanos, de ver que nosotros no podemos vivir separados de Él, que nosotros tenemos que vivir en una dependencia 100% de Él. Y se desbarató el matrimonio, y se desbarató la familia, y se desbarató esto, y se vació lo otro. Y la frustración vino, y las tinieblas cubrieron el corazón del hombre. Porque el hombre comenzó a resistir la verdad, a rechazar la verdad, a no depender de la verdad. Versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto que dice, hermanos, que Dios los entregó, no es que el Señor los agarró y le dijo, tome y se lo dejo, sino lo que da a entender es que cuando el hombre desecha la verdad, no depende de la verdad, él no puede hacer nada por el hombre. El enemigo entra y él no puede ayudarlo. Él dice, no puedo, porque ustedes me han desechado, porque ustedes me tienen a mí como algo que no es importante. Cambiaron, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Oyeron, hermanos? ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Cristo es la verdad de Dios. El Padre envió la verdad. En algunas partes se le llama el Hijo, en otras partes se le llama el Verbo, en otras partes se le llama la gracia, y aquí en otras partes se le llama la verdad. Y dice que el hombre cambió la verdad. La cambiaron los hombres. No vieron a Cristo la verdad como su todo. Y se separaron. O nos separamos. Porque nosotros, hermanos, pensamos que aquí está hablando de otros. Y no entendemos que está hablando de la misma iglesia también. De la humanidad entera, pero aquí está la iglesia. Porque dice que conocieron a Dios. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Y por qué lo cambiaron, hermanos? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por quién la cambiaron? Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ayer estaba leyendo, hermanos, de alguien que viene para Costa Rica, un hombre. Y un montón de gente, hermanos, mandándole mensajes y diciéndole un montón de cosas. Y entre las cosas que la gente dice: viene la unción de milagros para Costa Rica. Y todo el mundo celebrando. Hermano, están dándole más gloria a la criatura que al Creador. Obviamente el predicador que viene no tiene la culpa, es la gente. Honran a la criatura antes que al Creador. Hermano, usted no necesita de mí para recibir un milagro. Usted necesita de Dios. Con mucho gusto oro. Pero usted no necesita de ningún hombre para recibir. Pero cuidado con esto, hermano. Va a decir: bueno, hermano, y usted va a caer en el error y decir: yo no necesito de ningún hombre. Porque sí nos necesitamos los unos a los otros. Pero lo que estoy tratando de decirle, hermano, es que nosotros no tenemos que ser dependientes de los hombres, aunque nos necesitemos como hermanos. Para mí es un honor y un privilegio verlos a ustedes acá hoy, predicarles y enseñarles. Y los deseo. Mi corazón no está estrecho para ustedes. Mi corazón se ha ensanchado y hay mucho campo para ustedes, para muchos. Anhelo verlos semana a semana, pero no les voy a volver a mandar una invitación. Qué bueno que usted estuvo hoy acá, y de seguro que usted, hermano, va a comenzar a congregarse y a buscar gente y a jalar otros hermanos y decirle: vamos a mi iglesia, porque ahí nos están hablando de lo que realmente nos tienen que hablar, de Cristo nuestra vida. Pero ¿qué pasó con el hombre, hermanos? Cuando el hombre desecha la verdad, hace a un lado la verdad, a Cristo la cambia, cae en esto. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y oiga el resultado de alguien, hermano, que no depende, que no está unido, que no está viviendo de Dios, llenándose de Dios, lleno de Dios. Dice, Dios los entregó, o sea, Dios se hizo a un lado. Dice Dios: ok, está bien, ustedes me cambiaron. Ustedes no quieren vivir de mí, depender de mí. Ustedes no me necesitan. Para ustedes no soy tan importante. Para ustedes no soy casi nada. Y se hace a un lado. Y entra la mentira. Y entró la mentira, porque lo cambiaron por la mentira. Lo cambiamos por la mentira. No fue que lo cambiaron, lo cambiamos por la mentira. Porque a todos, hermanos, nos han pasado cosas que vamos a leer acá. Dice el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cómo se llama esto? Lesbianismo. Y entonces, hermanos, al desechar la verdad, comenzaron, hermanos, a depender y a buscar la felicidad, el gozo en esto. Mujeres con mujeres.
Pero no solamente mujeres con mujeres, dice el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Homosexualidad. Pero solo eso, no. Solo eso entró, no. Ya entendemos, hermanos, por qué entran estas cosas a la vida de las personas. ¿Será que aquí hay alguno entre ustedes, hermanos, que es media lesbiana? O que por lo menos, como me dijo un día de estos alguien, es que yo comencé a escuchar voces que me decían que comenzara a practicar la homosexualidad. Wow, qué triste. Niños. Tengo un hijo que tiene tendencias raras. Tengo una hija. ¿Será que han detenido la verdad con injusticia en su cara? ¿Será que somos demasiado idólatras seguidores de hombres? ¿Será que Cristo no es nuestro todo? ¿Qué hago, pastor? Yo creo que hoy, hermano, Dios nos está dando una respuesta. Vea lo que sigue diciendo, hermanos. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Hermano, no es que solamente la homosexualidad es pecado. El hombre que anda buscando placer en otro hombre, o la mujer que anda buscando placer en otra mujer, hermanos, está buscando una felicidad, buscando ser feliz, buscando sentirse bien. Pero no es menos malo que el hombre, que el bisexual, que el heterosexual. Dice: no, a mí me gustan las mujeres. Ajá, pero anda buscando una mujer para fornicar. También, hermano, es el resultado de una mente tomada por el enemigo, de un hombre que rechazó a Dios, la verdad, que Cristo no es su vida. O sea, el problema, hermano, es que cuando nosotros cambiamos la verdad por la mentira, ese hombre, hermano, comienza a buscar la felicidad como aquel hombre de la Biblia, de aquella parábola que le llamamos nosotros la parábola del hijo pródigo, de que vendió, hermanos, que agarró el dinero, la herencia, y se fue, hermano, y lo malgastó viviendo perdidamente, fornicando, tomando guaro, emborrachándose, drogándose, haciendo de todo, como diríamos hoy en nuestro argot popular, un desmadre. No quiso estar en la casa del Padre. No quiso, hermanos, comer la comida de la casa del Padre. Hermano, lo que estamos haciendo hoy, a esto se le llama comunión. Esta es la comunión de los santos. Dentro de la iglesia católica, la comunión le llaman, hermano, comerse en un pedacito de pan redondo, nada más, ni siquiera el vino. Vino se lo toma el sacerdote. Pero la iglesia evangélica, hermanos, le llaman comunión a comerse un pedacito de pan y a tomarse en una copita de jugo de uva. No voy a decir si es malo o es bueno, ya ustedes saben lo que pensamos y creemos, pero esa no es la comunión. La comunión, hermanos, la iglesia del Señor dice que se reunía el primer día de la semana para partir el pan. No era, hermanos, a comerse en un pedacito de pan, era a partir, a comer el pan que era Cristo. Su mensaje era Cristo, su palabra
mesa era Cristo. Ellos hablaban de Cristo y todos llegaban a comer Cristo. Y la gente que los conocía estaban asombrados por la transformación de esas vidas. Ya no eran adúlteros, ya no eran fornicarios, ya no eran homosexuales. Ahora eran, hermanos, representantes del Señor en la tierra. Vivían la vida de Dios en la tierra. Cuando la gente los miraba a ellos, lo que miraban era a Cristo a través de ellos. Y eso es lo que tiene que volver a suceder en la iglesia de hoy, hermanos. Dejemos de buscar sustitutos. Dejemos de buscar sustitutos para lo que no hay sustitución. Cristo es insustituible. Y Él, hermanos, es real y vivo y verdadero. Y entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de no depender de Él? Viene esa lista aquí grande, hermanos. Dice, verso 29, estando atestado de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿No se le parece? Solo se habla de la homosexualidad y del lesbianismo como algo, hermano, muy feo. Claro que es feo, pero lo que sigue también es igual de feo. Y esa es, hermanos, esas cosas aún dentro de la iglesia se ven. Yo sé que no está bien para nada, hermanos, que se saquen a la luz los chuicas sucios, hermanos. Pero hay una página por ahí que se llama Cristianos al Día, que ellos se han encargado, hermanos, de sacar los chuicas sucios, decimos en Costa Rica, ¿verdad? De muchos pastores y pastoras y ministros de grandes iglesias, que, hermanos, que fueron destituidos, que los sacaron porque cayeron, algunos los encontraron en borracheras, a otros los encontraron, hermanos, fumando droga, los encontraron, hermanos, con mujeres, bueno, un montón de cosas, hermanos, que hicieron en iglesias que son así gigantescas, de 10,000 miembros para arriba, hermanos, y practicando todas esas cosas. De verdad que no está bien que juzguemos, hermanos, ni que señalemos. Más bien oremos por todos ellos. No quiero volver a hablar de nadie, porque cuando nosotros juzgamos, hermanos, a nosotros nos van a juzgar con un poco más. No estamos llamados a hablar y a sacar chuicas sucios de nadie. No es que estemos de acuerdo y que justifiquemos, no. Lo que necesitamos es predicar a Cristo realmente y enseñar como estamos diciéndoselo hoy, hermano. Yo no sé para usted quién es Cristo, quién es el Señor. Pero, hermanos, las consecuencias o los resultados de un hombre o una mujer que no es dependiente de Cristo están ahí, bien claritas. Iras, contiendas, chismes, murmuraciones, detracciones, detractores. ¿Saben qué es un detractor? Una persona, hermano, que anda hablando mal de las personas, que les gusta deshonrar la honestidad de alguien. Sienten un placer, hermanos, en deshonrar a su semejante, en hablar mal de uno a las espaldas de uno. No lo podemos evitar. Pero esa persona que hace eso es alguien que ha desechado la verdad, que cambió la verdad. Porque cuando una persona, hermanos, realmente depende de Cristo, la verdad, ese hombre, esa mujer es como Cristo. Y me gustaría que viéramos, hermanos, otra vez Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 14, dice ahí, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, nosotros tenemos que aprender esto. Esto no significa, hermanos, una cosa es separarnos y otra cosa es aislarnos. Aquí lo que nos habla es de que nos separemos, no que nos aislemos, porque todos los días nosotros, hermanos, nos tenemos que rozar con esa gente. Usted trabaja, yo no sé, hermano, puede ser que su jefe sea homosexual o lesbiana. Entonces, lo que está diciendo acá es: no estés de acuerdo con lo que ellos. Tenemos que apartarnos, pero no aislarnos, porque nosotros tenemos un mensaje para ellos. Porque, hermano, porque si nosotros tenemos claro el mensaje que es Cristo, y ellos reciben a Cristo, la verdad, ellos van a ser sacados de esa esclavitud, de esas tinieblas en que ellos están. Por eso, hermano, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y no está hablando de que nos ailemos, sino que nos separemos. Dice: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay ninguna. Dice: y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oiga, hermanos, qué promesa más maravillosa esta. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay, hermanos, un montón de prácticas que usted no debe estar juntamente con ellos. ¿Cómo usted se va a ir a meter, hermanos, a un concierto con un cantante vulgar? Dígame, ¿cómo? No, yo sé que sí lo hace, pero no puede hacer eso. Sálgase de eso. Él dice: salgan de en medio de ellos. No está diciendo que nos aislemos. Recuerdo, hermano, que cuando yo me convertí al Señor, nosotros éramos una barra como de 24 o 25 amigos. Éramos 24 amigos que andaban por todos lados, peleando, tomando guaro, fumando droga, andando con mujeres y de todo, cuando yo estaba joven. Y mi hermano, y el Señor vino a mi corazón, y ya yo no quería tomar ni andar con ellos. Perdón, no quería tomar, no quería fumar, pero sí quería estar con ellos. Hasta que Dios me habló y me dijo: no puedes estar con ellos, tienes que salirte de ahí, no puedes seguir andando con ellos. Entonces yo me iba con ellos al baile. Ellos tomaban guaro y yo lo que tomaba era una coca. Y yo pensé: no, pero yo no estoy haciendo lo mismo. Hasta que Dios me habló y me dijo esto: salga de ahí, salga de en medio de ellos. No es que los hagas a un lado, no es que te aísles con ellos, sino me comencé a salir y me dijeron: pero ¿qué le pasa, Gerardo Marín? ¿Por qué se salió? Y le digo: no puedo, no, ese no es mi mundo, ese no es mi ambiente, yo no puedo estar ahí. Y algunos se enojaron y otros hermanos aplaudieron y dijeron: este se convirtió de verdad al Señor. ¿Cómo van a creer la gente, hermano? Si usted sigue ahí, la gente piensa, hermano, que yo tengo que seguir con ellos para demostrarles amor. No, el Señor dice: salga de medio de ellos, no toquen lo inmundo, no participen con ellos, no anden con ellos haciendo lo que ellos hacen. Usted lo invitan a un cumpleaños, hermano, y cuando comenzó el licor y el baile y la música mundana, hermano, váyase de ahí. Nada tiene que estar haciendo ahí. Ay, apóstol, usted es un legalista. No, y 1000 veces no. Amamos a esa gente y les vamos a hablar del Señor y vamos a orar por ellos. Pero usted estando ahí, participando con ellos, nunca los ganarás. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, aquí más atrás, él dijo: yo nunca he sido tropiezo para nadie, yo no he sido de mal testimonio para nadie. Nadie tiene que decir que yo les he dado mal testimonio. Si usted lee todo el capítulo 6 de esto que estamos leyendo, hermanos, ya lo leímos, se va a dar cuenta de que Pablo hablaba de eso. Y desgraciadamente muchos de nosotros sí lo hemos sido, hermanos. Un obstáculo, una vergüenza, una piedra en el camino, un tropiezo. Hemos sido como aquellos que no entran ni dejan entrar, como el hermano mayor del hijo pródigo. Él no entró, él no entraba, pero tampoco quería que el hermano menor entrara. Dice
Por lo cual salid en medio de ellos. Estoy en el capítulo 6, verso 17. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese Señor Todopoderoso en el griego, en el hebreo, es el Shaddai. Y yo seré para ustedes el Shah. La palabra Shah significa los pechos de una mujer. Y Dai significa el que todo lo puede. Y entonces él dice, yo voy a ser tu sustento, como el niño que depende del seno de su madre y de la leche materna para vivir. Él dice, yo seré para ustedes. Si salen de en medio de ellos, si ustedes se apartan de ellos, yo seré el Shaddai. Yo seré tu alimento, yo seré tu sustento, yo seré tu fuerza, yo seré tu todo, yo seré tu vida, yo seré tú, Señor. Pero salid de en medio de ellos. ¿Me entendieron? No es aislarse. No nos vamos a meter como los monjes que se metieron en un monasterio allá en media selva de Brasil. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de salir de sus prácticas, de su religión, de sus creencias, de sus doctrinas. Y como decía un gran predicador, la desgracia más grande que tenemos hoy es que vamos a tener que evangelizar a la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, como lo leímos en Romanos capítulo 1, practican, hermanos, están ellos, el Señor, hermano, se apartó y ellos fueron entregados a la lascivia. Entonces tenemos una iglesia que fornica, que adultera, que se emborracha, que se droga, que participa de la fiesta. Oye, hermano, venimos, alabamos a Dios, aleluya, qué bonito es el Señor, te amo. Y mañana están en el concierto brincando también, hermano. No, y mil veces no, eso no es así, hermano. Hay una promesa para la iglesia de Dios. Vea lo que dice en el versículo 7. Perdón, en el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios. Oiga lo que dice. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es promesa? Hermano, yo seré tu Dios Todopoderoso. Salgan de en medio de ellos. Yo seré tu sustento. Ay, Señor, yo seré tu fuerza. Yo seré tu comida, yo seré tu bebida, yo seré tu todo, yo seré tu provisión. Muchos no saben eso, hermanos. Muchos no saben eso. Si hay alguien que lo debería entender aquí, son las mujeres. Que usted, hermana, ha tenido a su bebé ahí, amamantándose, y usted lo vuelve a ver, ese niño, en una paz tremenda. Hay un montón de niños que no comen otra comida que ellos solamente con el pecho de su madre. Y hermanos, y están como una pelotita. ¿Verdad, hermana Gina? ¿Verdad, mamás? No necesitan más. Con la leche que brota del seno de su madre, ellos están robustos, ellos están felices, y ahí se duermen como un angelito. Y usted lo ve, dice, como un angelito. Y esta es la promesa que hay acá, hermano. No participemos de las obras de las tinieblas. Salgan de ellos, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión la luz con las tinieblas. No lo hay, eso no se discute. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. Hermano querido, de eso estoy hablando, de que Él nos reciba y que comencemos a vivir del pecho de Dios, del Shah de Dios. Que Él sea mi Shaddai, que Él sea mi Dios Todopoderoso. Y ese pecho de Dios se llama Cristo. Ese sustento de Dios se llama Cristo.
Esa vida de Dios se llama Cristo. Ese que nos hace dormir en paz se llama Cristo. Ese, hermanos, que nos lleva de gloria en gloria se llama Cristo. Ese es el pecho de Dios, la provisión de Dios, la leche y la miel. Es Cristo, el Hijo de Dios. Él es el dueño de la plata. Él es el dueño del oro. Él es el dueño de todo. Amén. ¿Por qué usted no le da un aplauso al Señor? Y entonces, hermanos, el versículo 1 del capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles? Las que leímos anterior. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No tengo, hermanos, quería llegar a la parábola del hijo pródigo, no me quedó tiempo. Pero, hermanos, dice acá que nos tenemos que limpiar de las inmundicias. Dice, puesto que tenemos esas promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa no es una realidad. Desde el punto de vista de Dios es realidad, pero nosotros la tenemos que poseer o experimentar. Y entonces hay una promesa que si salimos de en medio de ellos, que si no traicionamos y cambiamos la verdad, entonces Él va a ser, hermanos, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Shaddai. Y Él dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso, el Shaddai. Otra promesa, la del verso 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré. En el original no dice entre ellos. En el original dice andaré dentro de ellos. Dice habitaré y andaré dentro de ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Condición, hermanos, que salgamos. Que salgamos porque hemos conocido al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, salimos, entonces Él será nuestro Shaddai. Entonces podremos decir, hermanos, como decía Pablo, usted sabe que todo esto es contexto de lo que Pablo decía: gozoso en todo tiempo, pobre, sin nada, pero enriqueciendo a otros. Y un montón de cosas más que él dice, que leímos ahí. Hermanos, lo que Pablo está enseñando acá era su realidad. No era nada más un entendimiento que él tenía, sino era un entendimiento. Entendió él, porque este hombre durante mucho tiempo dependió de la ley. Pero llegó el día que comenzó a depender de Cristo. Y ahora nos está enseñando a nosotros. Y la condición, hermanos, es esta del capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Cuál es la contaminación de la carne? Todo lo que nosotros conocemos, hermanos, como esas obras de la carne. Tenemos que limpiarnos de eso. Y nosotros vimos una gran lista allá en Romanos. ¿Y cuál es la contaminación del espíritu, hermano? Espíritu con minúscula, está hablando del espíritu o del alma. Está hablando, hermano, la contaminación es el orgullo, es el espíritu religioso. Ese orgullo de pensar que somos más que los demás, como el hermano mayor del hijo pródigo. Les prometo que de hoy en 8, porque, hermanos, yo no predico el sábado, pero de hoy en 8 les voy a hablar de la parábola, esa parábola del hijo pródigo, que es maravillosa y que hay algo muy importante que entender ahí. Tenemos que limpiarnos, hermanos, de esas cosas que casi no se ven, como el orgullo, como la vanagloria, como la jactancia, como la envidia, como los celos.
como el orgullo ortodoxo. Esas personas, hermanos, que dicen: yo estoy en la verdad, yo estoy en Cristo, yo estoy en el nuevo pacto, y para ellos todos los demás no son nada. Hermanos, que no nos pase eso. Hermanos, en mi iglesia nosotros sí estamos en la verdad, todos los demás no, cuidado, caemos en eso. Nosotros, es verdad que Dios nos está enseñando algo maravilloso, pero en vez, hermanos, de llenarnos de orgullo y de altivez y decir: todo el mundo va para el infierno, los que no están, los que no conocen la verdad presente, los que no conocen el nuevo pacto se van a ir al infierno. No. Hermanos, están igual de peor que los que tienen una contaminación en su carne. Esos adúlteros, borrachos, fornicarios, homosexuales. Ellos, hermanos, andan buscando una felicidad. Y algunos se convirtieron en adictos del alcohol, de la droga. Pero ¿acaso no hay un montón de otras personas que son adictos al deporte o a los ejercicios, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Adictos al licor, a la droga, o adictos, hermanos, al deporte? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. No, pero esta es buena y esta no. No, es lo mismo. Hermanos queridos, dependencia 100% de Dios. Que Cristo sea tu todo, tu vida y tu vivir. Amén. Póngase de pie.